Ahora sí, estamos todos presentes. Vamos a dar inicio entonces a esta audiencia que corresponde a la número 255 de hoy día, viernes 30 de octubre de 2020. Dejo constancia de la presencia del tribunal en su conformación original, esto es con la magistrada señora Chaín vía remota, la magistrada señora Bugueño en su oficio del Centro de Justicia, magistrado González y Ocampo en la sala del juicio. Les voy a solicitar entonces a los intervinientes, por favor, que se individualicen. Muchas gracias, su Buenos señoría. días, Fiscalía. Buenos días. Por el Ministerio Público comparece el abogado Rodrigo Álvarez y los fiscales Jaime Retamal y Jimena Chong, todos vía remota. Gracias. Buenos días, Consejo de Defensa del Estado. Muy buenos días, señoría, y el resto de los intervinientes. Por el Consejo de Defensa del Estado comparecen los abogados Lupi Aguirre Bravo y Fernando Guerra Vilés, por vía remota. Gracias. Servicio de Impuestos Internos, buenos días. Buenos días, señoría. Por el Servicio de Impuestos Internos, la abogada Adriana Zúñiga y el abogado Manuel Navarrete Gómez, que está incorporándose en este minuto porque tuvo un problemilla, ambos por vía remota. Gracias. Seguimos entonces con querellante Fundación Ciudadana Inteligente y otros. Buenos días. Buenos días, señoría, por Fundación Ciudadana Inteligente, Federación de Pescadores Artesanales de Corral, Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Artesanales Históricos de Valdivia y Fedepesca San Juan, Carlos Hidalgo Guerrero, por vía remota. Gracias. Seguimos entonces con... Disculpe, señoría, se va a incorporar con posterioridad Nicolás Acevedo también. Disculpe. Perfecto, no hay problema. Seguimos entonces con el querellante por don Hugo Gutiérrez. Buenos días. Buenos días, su señoría, y al resto de intervinientes. Por el querellante Hugo Gutiérrez Galvez comparece el abogado Felipe San Martín por vía remota. Gracias. A la defensa del acusado señor Orpi, buenos días. Buenos días, sus señorías. Por Jaime Orpi Gutón comparece el abogado Sergio Rodríguez Oro por vía remota. Gracias. Señor Orpi, buenos días. Buenos días, su señoría. Jaime Orpi se presenta en la audiencia 255. Gracias. ¿Verdad? ¿Qué pasó con la conexión de la... ¿Se cayó? Qué raro. Se cayó la conexión de la magistrada Chaín. Sí. ¿Y la magistrada Bugueño? Aquí está. ¿Estamos los dos? Ahí está, sí. No, pero la Catrina no está. No. Está al lado. ¿Está la Catrina? Yo tampoco la veo. Parece que nosotros... Es que hay unos que están, no sé por qué, unas pruebas Zoom, qué sé yo, para que aparezcan los que estamos todos en la primera pantalla. Sí lo sé. Pero esta gente que no sabemos quiénes son, ya, y no nos podemos sacar para poder tener a los que realmente están y no estar cambiando. Sí, claro, sí, porque si no, nosotros no tenemos el control de quiénes están. O sea que hay dos pantallas y en la de nosotros hay algunas en negro que no son nadie. Ahí sí. Ahora sí podemos seguir con la defensa de la acusada señora Isasi. Buenos días. Buenos días, magistrado. Buenos días a todos los intervinientes. Comparece el abogado Cristian Mardones Flores en representación de doña Marta Isasi Barbiri por vía remota y durante la jornada sería reemplazado por la colega Tuane por algunos momentos. Perfecto. La señora Isasi, buenos días. Muy buenos días, magistrada presidenta, muy buenos días a las demás magistradas, muy buenos días a todos los intervinientes, presente por vía remota. Gracias. Defensa del acusado señor Lobos, buenos días. Muy buenos días, su señoría, y al resto de los intervinientes. En representación de Fernando Leos Torres, la abogada Catalina Tuane, vía remota, y me acompaña mi representado también por vía remota, su señoría. Gracias, señor Lobos, buenos días. Muy buenos días, magistrado. Raúl Lobos Torres, vía remota. Gracias. Y por último, la defensa de Corpesca S.A., buenos días. Muy buenos días, su señoría. En representación de Corpesca S.A. comparece la abogada Carolina Oreque y los abogados Carlos Valgontín y Waldo Baum. Perfecto, gracias. Estamos en condiciones entonces de seguir escuchando las alegaciones de clausura de la defensa del acusado señor Orpis. Muchas gracias, su señoría. Para comenzar lo que espero que sea el último día de mi exposición, voy a hacer cargo de la imputación relativa a las actuaciones
relacionadas con el boletín 7255-03, que todos sabemos dio lugar a la ley 20.485. Esta es una tramitación de un boletín que se realiza en el año 2010, y la tesis del acusador, la verdad es que fue una larga exposición que hizo doña Jimena acerca de lo que ocurrió a propósito de este boletín, y se pueden, a propósito, con la finalidad de esquematizar y entenderlas, para poder analizarlas, en lo siguiente: se sostiene que se le remitió a mi representado un discurso que en definitiva era su intervención, que debería, en el contexto del delito de cohecho, leer en la exposición que al día siguiente, o los días siguientes, sería en la Comisión de Pesca del Senado, a propósito de la discusión de la idea de legislar esta materia. En segundo lugar, dice que se le remite una indicación, y que esa indicación habría sido presentada de manera textual, la misma indicación, ¿no? Y que el senador, además, adicionalmente, en el discurso o en la locución que hace en ese momento, se refiere en los mismos términos, ¿ya? En las mismas palabras, o sea, el mismo discurso, la misma indicación. Entonces, señores, la tesis de la defensa es que ninguno de estos aceptos son efectivos, ¿ya? La intervención que tiene mi representado en esta sesión de la Comisión de Pesca del Senado es del todo idéntica en el sentido y en el tenor al mensaje de la moción presentada en el año 2007. ¿Ya? Por ende, no lee un discurso entregado, sino que él mismo confecciona la exposición que hace con los antecedentes que se tenían a su disposición. Le hace algunos agregados que me referiré más adelante, ¿ya? En segundo lugar, efectivamente, el senador presenta una indicación a esa ley, pero esa indicación la presenta en conjunto con el senador Rossi, y dentro de lo que era el contexto de la intento de solucionar la crisis del Jurel, que, como ya hemos referido, nunca se solucionó, ¿ya? Este podría ser casi el último o el penúltimo acto para intentar solucionar la crisis del Jurel, y fue que ellos, ambos senadores, asumiendo su deber de representación popular de sus regiones y actuación por ellas, presentan esta indicación. Pero de todas maneras, en cuanto al texto de la indicación, el sentido de cómo se soluciona el problema que apunta la indicación es totalmente distinta en cuanto a cómo se resuelve esta materia a aquella que muy bien sabemos había redactado el colega Besanilla a petición del señor Mujica, ¿ya? ¿Qué podemos concluir, su señoría, de los correos que ha hecho referencia el Ministerio Público? Porque todo esto dice relación, y principalmente con un correo de fecha 12 de octubre, que es la documental 500 letras G. El Ministerio Público evidentemente pone sus acentos en las partes que parecen más ad hoc a su teoría del caso. Nosotros lo ponemos, por supuesto, en el otro lado, ¿ya? En ese correo refiere claramente el señor Mujica que sabe, y por Michael, ¿ya? Por Mitchell en el fondo es, en realidad dice supe por Mitchell, y en realidad lo que está explicando ahí es que el señor Campillay fue el que le informó que se iba a celebrar una sesión de la Comisión de Pesca del Senado. Es evidente, por ende, de las palabras y del sentido de ese correo, que no fue mi representado el que le informó al señor Mujica que se iba a realizar la sesión de la comisión, ¿ya? Por lo tanto, el mismo hecho de que no existe esa comunicación y que deba ser este tercero, esta persona bien entradora, que ya sabemos cómo es el señor Campillay, que le informa, parece más bien propio de que no existe un acuerdo, en el sentido de que el ex senador se encuentra a su disposición y para representar sus intereses. Ya no es el funcionario que está presto a rendir cuenta,
a representar, a informar, no es la visión propia que nos quiere presentar la acusación y el Ministerio Público, ¿ya? ¿Cuál es la explicación además de un segundo correo? Porque tenemos que estar presentes que hay un correo que se remite el día 12 por parte del señor Mujica al señor Orpiz, el 12 de octubre, que es este 500 letras G. Pero hay un segundo correo el día 20 de octubre que el señor Escobar se lo remite al señor Orpiz. Es el documento 160 letra K, ¿ya? Los correos son idénticos, ¿ya? O sea, está el mismo texto como explicación y está la misma propuesta para ver si el senador hacía suya la indicación, ¿ya? En la tesis del acusador, este segundo correo vendría a ser una especie como de reforzamiento del designio criminal. O sea, no basta con enviárselo una vez, sino que se lo vuelve a enviar así como para remachar y confirmar. Ojo, recuerda, estás a mi disposición. Ya le está cobrando el acto que había supuestamente comprado. Nosotros, su señoría, entendemos y le damos un sentido absolutamente distinto al hecho de que el señor Escobar haya tenido que mandar este correo. Primero, no lo manda de mutuo propio, se lo manda porque Mujica le dice. Eso quedó claro ya en su declaración. ¿Qué significa eso? Significa que el señor Mujica, obviamente, en un mundo de cómo las cosas pudieron haber ocurrido razonablemente, nunca recibió un feedback del señor Orpiz. Es decir, le envía el correo el día 12, no recibe ninguna respuesta, obviamente le preocupa, como a todo el norte de pescadores industriales, artesanales y a los legisladores, como vamos a ver después por la indicación que presentan junto con Rossi, y le preocupa y le pide a Escobar que se lo vuelva a enviar, ¿ya? Por lo tanto, claramente, lo que de ahí yo puedo concluir razonablemente es simplemente que no hubo respuesta del señor Orpiz, no hubo esa comunicación o sea, retroalimentación o feedback en el sentido, sí, efectivamente lo recibí y lo voy a ver, ¿ya? ¿Y a quién se lo pide que se lo mande? ¿Ya? Se lo manda le pide a Miguel Ángel Escobar. ¿Y por qué a Miguel Ángel Escobar, su señoría? Miguel Ángel Escobar, porque simplemente Miguel Ángel Escobar es de todos los ejecutivos de Corpesca el que tiene más vínculos y más relaciones con Jaime Orpiz, ¿ya? Primero, porque comparten en actividades sociales en Iquique, ¿ya? Porque el mismo señor Escobar reconoce y da cuenta que participa de las actividades que desarrolla en Iquique la Corporación La Esperanza, ¿ya? Por lo tanto, de todo este mundo de ejecutivos que han pasado por el juicio, el único que efectivamente existía una relación que pudiésemos llamar social o pudiésemos llamar distinta del financiamiento de la política y de sus actividades, como fue el caso del señor Mujica, es el caso del señor Escobar, que se siente parte y colabora con las actividades que hace en la ciudad de Iquique, ¿ya? Hay que recordar, el señor Escobar nos relata cómo él es parte de la Cámara de Comercio, es parte de la Asociación de Industriales de Iquique, por lo tanto, obviamente, y eso es un hecho que es público, que es notorio, el senador cuando se relaciona con los grupos intermedios de la región que representa, se relaciona, entre otros, con Miguel Ángel Escobar, que tiene esta posición de ser el representante, el gerente local de una de las empresas más importantes de la ciudad. Por lo tanto, por eso Mujica le pide, ¿ya? Para entender además que entre ellos no estaba esta relación, una especie como de lo tengo a mi disposición, muy por el contrario, o sea, no le contestó y le pide a quien sí tiene más contacto y quien sí está más involucrado en la lucha regional por el tema, que le envíe esto al señor Orpiz, ¿ya? Después interviene en la comisión, ¿ya? Su señoría, lo primero que debemos hacer presentes y aclarar en el fondo, ¿ya? Es que no se encuentra acreditado, a diferencia de otros discursos que hay y que se han ventilado durante el juicio, no se encuentra acreditado que el señor Orpiz hubiese leído al pie lo que le redacta el señor Besanilla, ¿ya? No es esa la imputación, ya que entender, por eso hablé el primer día de evitar las generalizaciones. Aquí la imputación es distinta, ¿ya?
la acusación usa la expresión reproduce el argumento del correo. El Ministerio Público, en su clausura, ha referido que sus intervenciones son en el mismo sentido, ¿ya? No es a la pata, como se dice, o al pie, cuando bien dicho, como la lectura es exactamente la que le envían, sino que el mismo argumento, el mismo sentido. Entonces, sentada esas bases, en el fondo hay que tener claro qué fue lo que dijo, ¿ya? El documento el tenor está transcrito en la documental 1103B, incorporada el 8 de agosto del año pasado, ¿ya? Que este informe... ¿Documental cuánto? 1103B. 1103B, incorporada el 8 de agosto del 2019, que es la copia del informe de la comisión, ¿ya? De la sesión 60 del día 13 de octubre del 2010. Pues bien, hay que dejar bien en claro que hay un tema que es el tema de lo que se trata esto, después voy a referir, es si hay unanimidad o no hay unanimidad, ¿ya? En el mundo científico, ¿ya? Acerca de si hay un stock o hay dos stocks de jurel, esa discusión que ya yo creo que todos tenemos bastante claro, ¿ya? Las palabras no fueron al azar de mi representado, ¿ya? Él derechamente hace referencia, dada su cualidad de ser siempre objetivo, dice no hay unanimidad, ¿ya? Y no hay unanimidad es distinto a lo que había escrito el señor Benzanilla en cuanto a que no hay estudios, ¿ya? O sea, y aquí tenemos que ver cuál es el sentido de que está en la supuesto, lo que él tiene que tomar como idea, porque, reitero, no le estará acusando que lo leyó, pero tiene que tomar como idea de que no existe ningún estudio que diga que hay solo un stock de jurel, ¿ya? El señor Orpi, conocedor perfectamente de que sí hay estudios que dicen lo contrario, dice no hay unanimidad. Reitero, las palabras no fueron al azar. Su señoría, ¿qué es lo que hace el señor Orpi en esta sesión? Es que se ciñe punto por punto a todas las ideas de lo que dijo por escrito en el mensaje del boletín presentado en el año 2007, que fue leído en la sesión 74 del día 11 de diciembre del 2007, ¿ya? La versión taquigráfica de esa sesión 74 del 2007 está acompañada en la documental 861B2 romano, ¿ya? Corresponde 861B2 romano, versión taquigráfica de la sesión 74 de diciembre del 2007, que corresponde en definitiva a la moción 5187 del -07 del año 2007. Muy bien. Pues bien, si nosotros hacemos una comparación y vemos lo que dijo en la sesión de diciembre del 2007 y lo comparamos con lo que dijo en la sesión de octubre del 2010, su señoría, nos vamos a encontrar con congruencias como la siguiente. El 2007, tengo en mis manos una serie de estudios acerca de los stocks de jurel en el Pacífico Sur, realizados por el Instituto de Investigación Pesquera de la Octava Región, INPESCA, año 96. Se denomina Bases Biológicas para Prevenir la Sobreexplotación del Recurso Jurel. ¿Qué dijo el 2010? Agregó que en su poder, porque esta es la transcripción de lo que dijo, agregó que en su poder obran diversos estudios que concluyen lo contrario, señalando entre ellos los siguientes. INPESCA, año 1996, base biológica para prevenir la sobreexplotación del recurso jurel. En el año 2007, posteriormente, enumera un segundo estudio, un tercer estudio, un cuarto estudio, que es el estudio del IFOP, y hace referencia también a lo que ocurrió en la reunión de la ORP de Reñaca del año 2007. ¿Ya? Un segundo punto, y dice, con estos 5 estudios, esto dice el 2007, señor presidente, quiero demostrar a esta sala que no existe unanimidad, la misma palabra,
que no existe unanimidad en el mundo científico respecto a la materia en cuestión, que dijo en el 2010. Además expresó que no existiendo unanimidad en el mundo científico sobre la materia, y después continúa. ¿Ya? La misma idea, su señoría, la misma idea del 2007 se repite en el año 2010. Y continúo, año 2007. Por otro lado... Por favor, señor Rodríguez, le voy a solicitar, por favor, que vaya un poquitito más pausado para los efectos de poder tomar las notas correspondientes. Sí, disculpe, señor. Siga nomás. Bueno, el segundo punto que comparé fue que no existe unanimidad el 2007 y el 2010. El tercer punto que existe en cuanto a la coincidencia de ideas entre el 2007 y el 2010 es el capítulo que dice el 2007. Dice, por otro lado, se argumenta que en el norte se trataría de jureles juveniles, pero ello tampoco es efectivo, porque existen estudios científicos, como lo voy a mostrar acá, que concluyen que el jurel del norte, por la temperatura del agua o el clima, alcanza la madurez sexual mucho antes que la especie del sur, y cita el estudio biológico pesquero sobre el recurso jurel de la zona norte del IFOP, del señor Alegría del año 95. Eso es lo que dice el 2007. ¿Qué dice el 2010? Dice, el honorable señor Orpiz también objetó la facultad que se le otorga a la sociedad para fijar, conforme a los estudios que se realicen, una sola talla de primera madurez sexual, pues también es una materia controvertida en el ámbito científico. Al menos 2 estudios científicos que afirman la existencia de diversas tallas de primera madurez sexual. El 2010 agrega un estudio del 2009 que obviamente no existía en el año 2007 y vuelve a reiterar el estudio biológico sobre el recurso jurel en la zona norte, IFOP, año 1995. Claramente, su señoría, por lo tanto, si analizamos y comparamos las ideas, lo que quiere transmitir, debemos coincidir que son las mismas que 3 años antes ya había expresado al conocerse o al dar los fundamentos de su moción 5187-07, que todos ya sabemos cuál fue el resultado, que fue rechazada por unanimidad en la comisión y después en la sala por mayoría. ¿Qué agrega su señoría en el año 2010? Agrega 2 cosas, en el fondo 2 puntos que no estaban en su exposición del año 2007, que dicen relación lo primero con lo que había ocurrido hace poco con la Contraloría, y en segundo lugar agrega el concepto de macrozona, que lo toma de las otras indicaciones. En cuanto al primer punto, su señoría, y acá el Ministerio Público ha hecho una especie como de hincapié en que el señor Orpiz alega la paternidad de la presentación a la Contraloría. Su señoría, más que esas apreciaciones o juicios que más bien no van al punto que estamos analizando, es si es que este discurso fue lo mismo o no fue lo mismo que él planteó con anterioridad y se le agregó hechos nuevos. Hay que entender que la ley 20.485, es decir, este boletín que estamos analizando, el boletín 7.255-03, ingresa el día 8 de octubre, de acuerdo a la documental 850A2, que es la ficha de tramitación del boletín. 850A2 nos da cuenta que ingresa el boletín el 8 de octubre. Hay que tener presente que el 20 de mayo de ese mismo año, o sea, 20 de mayo del 2010, 8 de octubre del 2010, se había dictado por la Contraloría el dictamen, el última instancia, como yo le he llamado para individualizarlo, del tema de la solicitud y el pronunciamiento acerca de la legalidad de la Contraloría, que es el dictamen número 27.466. Y esa es la documental 336, letra M común, ¿ya?
¿Cuál es la materia de este boletín? Es artículo único, la distribución de las pesquerías que comparten uno o más stock. ¿Ya? Que recordar qué era lo que se estaba discutiendo en la Contraloría. Se estaba discutiendo cómo se había hecho la distribución del jurel y se había resuelto por última instancia administrativa, por llamarlo de alguna manera, que la Subsecretaría de Pesca lo estaba haciendo mal, que no estaba ciñéndose a los criterios legales. Y ese es el sentido de los dictámenes 68.001 y 27.466. Y como ya lo habíamos nosotros referido con anterioridad en otras audiencias, lo que hace el Ejecutivo es algo que a nosotros como abogados en el fondo nos parece extraño, pero a ellos como legisladores al parecer les parece con absoluta normalidad. Es decir, si yo estoy haciendo algo de una manera y me dice la Contraloría que lo estoy haciendo mal, lo que hago es cambiar la ley. ¿Ya? Y esa es la finalidad que tiene el boletín 7255, ¿ya? De tal manera de que la Subsecretaría de Pesca pudiese seguir realizando la distribución del jurel sin ninguna crítica acerca de la eventual ilegalidad, acerca del modo en que esto se estaba realizando. ¿Ya? Por lo tanto, cuando el señor Orpiz en su alocución acerca de la idea de legislar hace este link, este match entre boletín y lo resuelto por la Contraloría, no es que esté vanagloriándose ya de algo que obtuvo, sino que está haciendo referencia a una realidad, a una conexión que existe entre lo que viene de atrás de la Contraloría con este boletín 7255. ¿Ya? Por ende, por supuesto que no parece nada extraño ni existe ninguna ilegalidad, en definitiva, que el ex senador haga referencia en su discurso a esta materia. El segundo o el otro tema que agrega en su discurso es el tema de las macrozonas. ¿Ya? Las macrozonas, su señoría, no se encuentran descritas o no se hace referencia a ellas en el boletín 5187-02 del 2007, sino que son parte de las mociones parlamentarias del 2007 y la otra del 2007, que fueron declaradas inadmisibles. ¿Ya? Esas mociones parlamentarias se encuentran acreditadas y se encuentran agregadas sus copias en la documental 854B. ¿Y de qué se trata, su señoría? Simplemente porque cuando se solicita o se propone mediante esas mociones parlamentarias que se haga una modificación de la integración del Consejo Nacional de Pesca, se hace referencia precisamente a la existencia de estas macrozonas y estas macrozonas que deberían estar correctamente representadas en el Consejo Nacional de Pesca. ¿Ya? Por lo tanto, este segundo elemento que agrega nuevo, o sea, el primer elemento era lo de la Contraloría y el segundo elemento que agrega esta idea de las macrozonas están perfectamente en línea con las actuaciones ambas que vienen de muchos antes, ya no son o no tienen su origen en la supuesta petición, mejor dicho, la supuesta venta de su discurso en la idea de legislar a cambio de alguna donación política que en ese momento se pudiese estar cursando. ¿Ya? En cuanto al siguiente punto que señala el Ministerio Público, que dice relación con la indicación junto al el ex senador Rossi, ¿ya? El texto de la propuesta de indicación está en la letra, en el documental común 160, letra K. ¿Ya? Su señoría, se encuentra acreditado porque lo que tenemos que comparar es esa indicación con la indicación, me parece que es la 2, que presentan los señores Orpiz y Rossi, ¿ya? Que están en o el texto de ellas está en la documental 850, letra A, en la copia del segundo informe de la comisión a propósito de este boletín
7.255, ¿ya? Su señoría, ¿de qué se trata la indicación? ¿Ya? La indicación busca determinar cómo se va a hacer la distribución, ¿ya? Entonces, era el mismo tema que era la ley, o sea, la ley nos habíamos referido que la ley trataba de la distribución, o sea, se trataba de cómo voy a distribuir las cuotas cuando hay pesquerías que comparten uno más stock, ¿ya? Independiente de la propuesta que viene en la moción misma, o sea, en el mensaje, digamos, en el mensaje del Ejecutivo, lo que se contiene en la propuesta del señor Besanilla es que esta distribución tiene que hacerse de acuerdo a un promedio histórico, ¿ya? Ahí hay una disparidad porque originalmente vimos la cadena de correo, cuando si este promedio histórico deberían ser los últimos 5 años o deberían ser los últimos 3 años, ¿ya? Pero lo definitivo y lo que, si no recuerdo mal, recibe por parte de tanto el señor Mujica como el señor Escobar, el señor Orpi, es que esta distribución tendría que hacerse en base a los promedios de los últimos 3 años, ¿ya? Con el senador Rossi presentaron una indicación absolutamente distinta. O sea, se refiere a la distribución, por supuesto, que era la materia de la ley, ¿ya? Pero no habla de ningún promedio histórico, ¿ya? Dice que la distribución tiene que hacerse de acuerdo a estudios de vía o masa para el año de la distribución, ¿ya? O sea, no es que te compenses, cuál era la idea y qué es lo que refirió el señor Orpiz, cuando no es que compenses años buenos con años malos, sino que tienes que estar a lo que te digan los científicos, ¿ya? O sea, cuando yo les pido que sea de acuerdo a un estudio de biomasa de este año, para el año de la distribución, o sea, de hoy día y no promedios, tengo que estar a la situación que se encuentra la pesquería en este momento, ¿ya? No existe, reitero, en la indicación de los señores Orpi y Rossi ninguna referencia a promedios, ¿ya? Que es la idea, vuelvo a reiterar, lo que se le está pidiendo acá, acusando, es que el sentido, en el fondo, debe ser el mismo. Acá claramente el sentido no es el mismo. Se le exhibió a el señor Mujica el día 12 de diciembre del año 2019 estos correos y se le exhibió y se le pidió, ¿no?, que diera su opinión para comparar ambas indicaciones, y su respuesta fue simplemente: queda claro que las indicaciones son distintas, ¿ya? O sea, él, que comprende perfectamente lo que es un promedio versus la situación de este año, dice, esto no es lo mismo, ¿ya? Son cosas absolutamente distintas. Por ende, respecto de este punto, su señoría, que es la tramitación del boletín 7255-03, a nuestro juicio ninguno de los supuestos fácticos sostenidos por el acusador se han demostrado como efectivos de acuerdo a la prueba producida durante el juicio. Paso ahora, su señoría, al último capítulo, y esta es acerca de este periodo previo, digamos, que está en el contexto del ejercicio de su obligación de representar políticamente, además de representación popular, a su región, y que es la designación de los señores Pulido y Merino como integrantes del Consejo Nacional de Pesca, ¿ya? En la acusación, y en línea también con lo que manifestó doña Jimena en los alegatos de clausura, dice: en diciembre del 2009, es decir, el mismo año de los mayores problemas de la crisis del Jurel, se discutió en el Senado la designación de integrantes del Consejo Nacional de Pesca, y se designan a los señores Pulido y Merino, dando la aprobación de ambos nombres por parte de don Jaime Orpiz, ya que estima que en el Consejo Nacional de Pesca el norte estaba disminuido, estaba subrepresentado, ¿ya? Agrega el Ministerio Público
que de los testigos Escobar, Mujica, Pino, Lavados y Chocair, tenemos claro la importancia del Consejo Nacional de Pesca y la relevancia o no para la empresa de la subrepresentación, ¿ya? Pero después viene la imputación, porque la imputación sabe que él vota por estas personas sabiendo que que al menos uno de ellos, el señor Merino, le había prestado servicios a Corpesca, ¿ya? El mismo año. Entonces dice, el 2009 el señor Merino le presta servicios y después quien es el mandatario, el apoderado, quien está a disposición de Corpesca, aprueba que se designe a esa misma persona para efecto de integrar el Consejo Nacional de Pesca, ¿ya? Hace referencia a la evidencia material 28, que son estos DVD con los documentos, las copias de las boletas del señor Merino Pinochet, ¿ya? Su señoría, ¿cuál es la teoría del caso de la defensa? En esto es bastante simple. Los señores Pulido y Merino no representan a Corpesca, no representan a Signor y no representan a Zona Pesca para ir aumentando el rango de territorial o de personas que pudieran ir abarcando en el Consejo Nacional de Pesca, sino que representan a la Presidencia de la República, ¿ya? Es precisamente en ese ámbito del Ejecutivo que surge la propuesta de estas personas. De hecho, esto lo ratifica el señor Chocair en su declaración, y él refiere expresamente que él fue el que propuso y el nombre del señor Pulido. ¿Por qué? Porque dice y explica que dentro del Consejo Nacional de Pesca hay 7 personas que son designadas por la presidencia, es decir, representan a la presidencia, y que es usual que esas personas sean designadas dentro de aquellas personas que tengan algún vínculo con las universidades, ¿ya? Y efectivamente, tanto el señor Pulido como el señor Merino habían ocupado cargos de rectoría o altos cargos en las universidades de la zona norte, ¿ya? O sea, lo primero que tenemos que tener presente es que esto no nace del señor Mujica de lograr que nombren y todo un plan criminal para que nombren al señor Merino, que sería en la versión un poco que nos está dando el Ministerio Público su empleado, ¿ya? Sino que muy por el contrario surge del Ejecutivo, de la Presidencia, en el contexto de tener que nombrar nombrar a 7 de sus representantes y que cumplan con estos requisitos. Además, su señoría, el segundo punto que queremos hacer presente es que en esta sesión 77 del 21 de diciembre del 2009, la votación se hizo en bloque, es decir, se votaron todos los nombres en una sola votación. No hubo 7 votaciones, sino que hubo una sola, o sea, conjuntamente con de ambos señores se votó al señor Cub, a la señora Corvo, al señor Tarifeño, que ya sabemos posteriormente, después lo vamos a ver presentando, ya hemos hecho referencia a él, presentando a la Contraloría con otro senador un tema por la pesca e investigación, al señor Carvajal y al señor Flores Jaña, ¿ya? Es decir, la votación fue en bloque, ¿ya? La versión taquigráfica de esta sesión fue... corresponde a la documental 551, letra A, 11 romano. Y la propuesta de los nombres, o sea, para acreditar que están los nombres de ambos en la propuesta y no nacen de Asimnor o Zona Pesca o Corpesca, está en la prueba documental 554A, número 1 romano, ¿ya? En segundo o en tercer término, mejor dicho, su señoría, se sostiene y se sostiene gratuitamente a nuestro juicio que mi representado tenía conocimiento que el señor Merino había prestado
servicios a honorarios para la empresa Corpesca entre marzo y junio del año 2009. Esa afirmación acerca de que mi representado tenía conocimiento claramente se encontraba dentro de la carga de la prueba del Ministerio Público y no se aportó ningún antecedente, nada, ¿ya? La verdad es que no sabemos por qué se sostiene que mi representado sabía que le había prestado servicio, ¿ya? Pero su señoría, la verdad es que esa afirmación de que había prestado servicios a Corpesca es bastante, inclusive, poco fiel con lo que se probó en el juicio, ¿ya? Independiente si no sabía el señor Orpiz, si el señor Merino le había o no prestado servicios a Corpesca. Lo que queda claro, y así lo refirió el señor Escobar, es que el señor Merino había sido contratado por ASIGNOR, por esta asociación gremial, ¿ya?, para efecto de poner en marcha el Instituto Pesquero del Norte, ¿ya?, INPESNOR, que después, de acuerdo a lo que conocimos durante el juicio, cambió nombre a SIAM, ¿ya? Por lo tanto, no es tan efectivo que le haya prestado servicios a Corpesca. Y es más, después, más adelante durante el juicio, Escobar declaró al comienzo, cuando declara al final de los ejecutivos de Corpesca, el señor Mujica, el 9 de diciembre del año pasado, se le pregunta si conoce al señor Merino, dice, sí, él fue rector de la UNAP en Iquique. Dice, ¿y alguna vez Corpesca contrató al señor Merino? Dice, se contrata a la universidad para estudio de investigación pesquera. No lo recuerdo, ¿ya? Y le preguntan si tiene alguna relación con INPESNOR, con el Instituto de Investigación Pesquera del Norte. Dice, eso dependía de ASIGNOR. Después le refrescan memoria y ¿quién lee en el fondo? ¿Ya? Dice, el caso de Carlos Merino es un profesional biólogo marino de la UNAP, ex rector, a quien sí conocí por los trabajos que hacíamos en conjunto UNAP y Corpesca en Iquique. El trabajo que se le contrató fue por INPESNOR, dependiente de ASIGNOR, ¿ya? Con miras a tener una presencia en los foros de carácter nacional y regional, como gremio, ¿ya? Como INPESNOR no tenía presupuesto, Corpesca era la que financiaba estos profesionales, ¿ya? O sea, claramente el señor Mujica, recordado sobre esta materia, nos refiere que no fue Corpesca la que contrató al señor Merino, sino que fue INPESNOR, y este instituto dependía, de acuerdo a lo que han referido los ejecutivos de ASIGNOR, de esa asociación gremial, ¿ya? Por lo tanto, desde este punto de vista, no solamente no se acreditó, no hay nada por qué mi representado hubiese tenido que saber esta relación entre INPESNOR, ASIGNOR y por quién pagaba, en fondo, las boletas de honorario para echar a andar el instituto, ¿ya? Pero además, adicionalmente, no fue con Corpesca. Ambos, además, como cuarto punto, su señoría, ambos, tanto el señor Pulido como el señor Merino, cumplen con los requisitos para esta designación y esta propuesta que hizo la Presidenta de la República, según constan los documentales 551, porque ahí están los currículums, los antecedentes de ellos, ¿ya? La subrepresentación como quinto punto, su señoría, la verdad es que la subrepresentación que existía en el norte es un hecho de la causa, es un hecho reconocido por subsecretarios de Pesca, por el señor Sandoval ya en el año 2002, por el señor Hernández, el otro subsecretario ya en el año 2006, por todos los ejecutivos de Corpesca, ya por los funcionarios de la subsecretaría de Pesca del Ministerio de Economía. Por lo tanto, no tiene nada especial ni nada novedoso que se apoye, en definitiva, a personas que en este contexto del año 2009, de la crisis del Jurel y el intento porque el Consejo Nacional de Pesca
solucione de alguna manera la crisis del jurel, puedan tener algún conocimiento más detallado acerca de la situación de la región, ¿ya? Por último, su señoría, y no menos importante, porque esto es lo que de lo que se trata, en el fondo, el delito de cohecho, es que no hay ningún antecedente, ninguno, que nos lleve a pensar que existió una instrucción de parte del señor Mujica, dada por él personalmente, o a través de alguno de los ejecutivos de Corpesca, a fin de que el señor Orpiz, en esa votación en bloque que se hizo de los 7, hubiese recibido la instrucción de votar favorablemente tanto el nombre del señor Merino como el nombre del señor Pulido, ¿ya? Eso simplemente, al igual como el conocimiento de las boletas del señor Merino, está en la nebulosa, ¿ya? Ninguna prueba rendida acerca de el supuesto encargo, que ya me remito acá a toda la parte del derecho del delito de cohecho, en cuanto a que se requiere esta comunicación, ¿ya? Sea o no expreso, pero tiene que haber esta comunicación. Te estoy comprando este acto, y este acto, en la lógica del Ministerio Público, es el voto favorable del señor Merino y el voto favorable por el señor Pulido. ¿Ya? Señoría, voy a pasar ahora al segundo periodo que hemos querido, para efecto, reitero, del análisis, dividir lo que es la imputación de delito de cohecho. Se trata principalmente de hechos ocurridos durante los años el 2011, ¿ya? Y que son 3 boletines en cuya actuación don Jaime Orpiz Fuchón derechamente actuó en contra de los intereses conocidos de Corpesca S.A. ¿Ya? Se trata, en primer lugar, de la ley de descarte, en segundo lugar, de la ley de pesca investigación, y en tercer lugar, en cuanto a la aprobación del Tratado del Pacífico Sur, ORP. ¿Ya? Yo diría, estos temas fueron largamente tratados. Intentamos durante el juicio, en cada oportunidad que un ejecutivo de Corpesca se sentaba, preguntarle qué pensaba Corpesca de cada una de estas materias, y a la vez, cada vez que se sentó un funcionario de la subsecretaría o alguien técnico, preguntarle a la vez, o sea, cuál era la posición de Corpesca sobre esta materia. Y además que tratábamos también, cuando leímos las intervenciones de los ejecutivos que fueron al Senado o a la Cámara, a las comisiones a exponer, poder sacar o extraer y resaltar la posición contraria que tenían. Por lo tanto, a priori, y en cuanto a las 3, a nuestro juicio, es un prejuicio que ahora vamos a entrar un poco al detalle, es que se encuentra absolutamente acreditado que Corpesca no quería la ley de descarte, ¿ya? No quería las exigencias que implicaba la ley de descarte. Corpesca en ningún caso estaba de acuerdo con que se terminara la pesca de investigación con fines comerciales, y Corpesca en ningún caso quería que Chile suscribiera y aceptase el tratado de la ORP, porque significaba limitar sus cuotas totales y significaba afectar el mar territorial, es decir, la pesca costera, que es la principal área donde desarrolla sus actividades la empresa. Empecemos por la primera, señora. La ley de descarte es el boletín 3777-03, que corresponde o dio lugar a la ley 20.625. 3777-03 es el boletín, ley 20.625. Se acompañó como prueba, para efecto de tener a la vista la historia de la ley, que corresponde a la documental de la defensa 122 letra J. Esta ley modifica lo que es el descarte de las especies hidrobiológicas. Corpesca, ¿y cuál es la tesis de la defensa? Estaba absolutamente en contra de este proyecto. Y el senador Orpiz, en esa época senador, votó a favor de la idea de legislar
votó en general y en particular a favor de cada uno de los capítulos o acápites de la ley de descarte. Específicamente en la sesión número 11 se refiere expresamente a la necesidad de incorporar un observador científico arriba de los barcos pesqueros industriales, ¿ya? Por lo tanto, de las actuaciones que tuvo mi representado en este tiempo, que coincide con el financiamiento de sus actividades políticas, coincide con las donaciones políticas, nos encontramos con que claramente votó y actuó en contra del interés conocido de Corpesca. Su señoría, ¿qué podemos obtener de la historia de la ley para acreditar qué quería Corpesca? O sea, ¿cuál era el parecer de Corpesca? ¿Ya? En la página 17 de la historia de la ley está la intervención de don José Cañón, el 3 de abril del 2007. Entonces, se transcribe en el primer informe de la Comisión de Intereses Marítimos. Es relativamente larga la intervención de don José, y él que dice, puntos que queremos destacar, dice, el proyecto adolece de errores de concepto. Más agregante dice, el problema de manejo se ha sobredimensionado. Y termina en la parte final concluyendo, dice, antes de elaborar un marco genérico de control de descarte, antes de elaborar este marco, se debe estudiar la magnitud del fenómeno, luego establecer los impactos socioeconómicos y biológico-pesqueros enfocado a determinar impactos indeseados, establecer patrones especiales y temporales, y muy en particular, imponer diferentes niveles de control en los descartes, eliminando las tallas mínimas de captura de las especies pelágicas. Después de todo el juicio y lo que se dijo acerca de la actividad de Corpesca, no podemos sino entender claramente la oposición del señor Cañón. Cuando nos dice, antes de dar el vamos a esto, hagamos todos estos estudios además que buscan los efectos socioeconómicos, es decir, cómo va a afectar a las empresas esto, ¿ya? No tanto a la masa de peces, digamos, por eso son socioeconómicos, ¿ya? Vemos que hay una actitud de no lo hagan, o sea, evitemos hacer esto, ¿ya? Es más, dice, lo que tenemos que hacer es regulaciones locales, es decir, trata inclusive propone la idea de no nos fijemos una sola regla, sino que vámonos adecuando a cada una de las situaciones particulares que puede tener cada una de las pesquerías, ¿ya? Y agrega ya como así, como broche de oro en el fondo, bueno, y si regulamos el descarte, eliminemos las tallas mínimas. Su señoría, sabemos por el juicio el problema del jurel chico en el norte. Y todo este problema de las 23,5 centímetros versus los 26 centímetros, y cuándo en definitiva tenía madurez sexual, cuándo se podía pescar o no, y cómo eso se evitaba con la pesca de investigación con fines económicos, que se excepcionaba de las medidas de conservación. Esta medida, precisamente la que está el señor Cañón pidiendo, se me dice, antes de que veamos descarte, antes que lo regulemos, tenemos que hacer todas estas cosas, y además, olvídense, porque además nos tienen que eliminar el problema que tenemos en el norte. Don Andrés Napolitano declara también, y él dice, de fondo, don Andrés es el gerente de flota de Iquique, y dice, implica un mayor costo el descarte, ¿ya? Porque hay que instalar estos equipos de registro de imágenes, por el tamaño de nuestras naves tenemos que tener el registro desde el zarpe hasta la recalada, es decir, tenemos que estar grabando esto permanentemente, tenemos que además admitir a bordo los observadores científicos que
que designe sus pescas, ¿ya? O sea, él está en contra de esto. Pero nos dijo algo que es bastante importante para entender. Nos dijo, pero en realidad todavía no nos afecta, porque al parecer el señor Cañón efectivamente convenció y dijo, hay todavía que hacer los estudios, en el fondo, y recién ahora, el 2019, Corpesca atendía la forma de pesca que tiene, que no tiene tanto descarte. Recién ahora estamos instalando y estamos viendo todo el tema de las cámaras y dónde tienen que estar ubicadas para el registro de las imágenes, ¿ya? O sea, eso lo había dicho el señor Cañón en el 2007, recién en el 2019. O sea, lo que dijo el señor Cañón fue bastante tomado en serio, parece, ¿ya? Señor Escobar, ¿qué nos dice? Dice, sí, efectivamente, yo fui a exponer. Dice, él se acuerda, dice, yo fui a exponer, y dice, yo fui por Asimnor a exponer, ¿ya? O sea, a Corpesca no le gusta el descarte, ¿ya? ¿Y qué dice? En la página 131 de la historia del boletín, perdón, de la historia de la ley, de esta ley, está lo que dijo el señor Escobar. Y lo primero dice, mira, hay una desproporción absoluta entre la falta y la sanción, ¿ya? Es decir, ya el 2007 el señor Cañón nos dice, ¿sabe qué? No me gusta esto, hagamos los 1000 informes antes de que lo echemos a andar, pero además no me limítenme este tema de la talla mínima. Y después, el señor Escobar, años después, entra en un tema distinto y dice, ¿sabe qué? No me gusta, o sea, no puede ser que porque yo infrinja las normas de descarte me apliquen esta sanción que está en el proyecto de ley. Y después agrega un tema bien importante, porque es determinar la viabilidad del registro de imágenes. Entonces, yo diría, cuando todos como abogados vimos cómo se estableció el sistema actual de juzgamiento, se discutió este tema de si era viable o no tener imágenes o era o no viable solo grabaciones, ¿ya? Y el tema que siempre se discutió es que tener imágenes es muy caro, ¿ya? Entonces, el señor Escobar está en línea con eso, o sea, que tener cámaras requiere no solamente estas cámaras con tecnología para soportar la intemperie, sino que equipos para poder respaldar esa información, o sea, el registro de estas imágenes. O sea, el señor Escobar nos vuelve a tocar el tema, ¿ya? Acerca de que a Corpesca no le gusta. Hago un paréntesis, señoría, porque esto se tramitó durante el mismo periodo, más o menos paralelo, que se está tramitando el boletín 8021, o sea, la ley larga de pesca. Y estaba Pino, don Ramón Pino, en el Congreso, ¿ya? Y se le pregunta al señor Pino si había asesorado técnicamente al señor Orpiz en esta ley. Y le dice que no, ¿ya? Su respuesta es no. No presté apoyo técnico al señor Orpiz en esta ley. Entonces, señoría, parece bastante extraño que el funcionario público vendido, el funcionario público que está a disposición, vote el mismo día, puede ser, habría que ver en este juego que han hecho los acusadores de hacer el link entre este acto y una donación política, habría que ver si el mismo día, o el día anterior, o subsiguiente, o el lunes siguiente, que está el señor Orpiz propugnando y apoyando la necesidad de que esto se haga rápido, de que hay que aprobar la ley y de que tengamos inspectores científicos y que tengan que subirse al barco y que les pongan cámaras, si a la semana siguiente se cursó o no una donación con fines políticos, ¿ya? Desde ya no he hecho ese trabajo, pero sí me preocupé de estos temas. No hubo ninguna instrucción del señor Mujica de interceder de alguna manera, sea él o a través del señor Pino, en la decisión y en la votación que hizo el señor Orpiz acerca del descarte, ¿ya? Descarte que, como ya he dicho, fue aprobado y en su alocución se solicitó premura en la aprobación de la normativa por parte de mi representado. Segundo tema es la ley de pesca de investigación. La pesca de investigación también, su señoría, fue un tema largo. Durante todo el juicio tratábamos de a quien se nos sentase como testigo preguntarle sobre pesca de investigación. Esto se trata del boletín 8010-03, que fue incorporado
como la documental 562 letra H, ¿ya? Corresponde a la ley 20.560. ¿Ya? La pesca investigación, la verdad, su señoría, es que yo creo que nos quedó a todos bastante claro durante el juicio, que fue de todas las materias tratadas y tocadas, aquella que junto con los efectos del royalty en el boletín 8021, o sea, es decir, la modificación del régimen impositivo para la industria de la pesca, fue esta ley la que trajo mayores o produjo mayores consecuencias patrimoniales, ¿ya? Simplemente en virtud de la intervención precisa de mi representado en las sesiones correspondientes, que son las 76, 78 y 84 del año 2011, ¿ya? Tampoco he hecho el link si esos días cuando se estaban cursando las donaciones con fines políticos, porque simplemente no nos pareció razonable ese argumento, porque lo importante era cómo actuaba, no si se cursaba o no una donación con fin político, ¿ya? Estas sesiones están acompañadas adicionalmente en la documental 1103, letras A, números 1, 8 y 9 romanos. Todo incorporado el día 8 de octubre del 2019. Pero como decía su señoría, esta modificación legal fue la que trajo mayores consecuencias, ¿ya? Porque entre el 2005, es decir, justo cuando empieza el problema de la crisis del jurel, y el 2011, a la empresa Corpesca se le otorgaron la posibilidad, mediante resoluciones de la Subsecretaría de Pesca, de realizar pesca de investigación. Y la pesca de investigación no era otra cosa que la posibilidad de disponer de la masa de que se pescaba y suspendiendo respecto de esas toneladas toda la normativa acerca de la protección, o sea, toda la normativa, por así llamarla, científica de protección de la especie, ¿ya? ¿Qué hace mi representado en las sesiones que he referido, en la sesión 76, 78 y 84? ¿Ya? Lo primero que hace es, al igual como en la ley de descarte, dice hay que apurarse y hay que darle urgencia en el despacho de este proyecto, ¿ya? En segundo lugar, defiende el artículo transitorio que eximía por un año a los pescadores artesanales de la necesidad de inscribirse en el registro de pesquero artesanal, ¿ya? Cuando dicen solo se preocupaba de la industria, no, acá vemos un caso clarísimo que se preocupa por la pesca en general, o sea, saquemos este proyecto y después se preocupa de los artesanales. Pero hace el tercer acto, y el tercer acto es el que claramente a nuestro juicio demuestra que no estaba a disposición de Corpesca, junto con otros senadores, para efecto de poner fin a este mecanismo de pesca e investigación con fines comerciales, presenta una indicación que en definitiva lo que hace es que prohíbe a las personas jurídicas con fines de lucro obtener estas autorizaciones de pesca de investigación, ¿ya? Corpesca S.A. evidentemente es una persona jurídica con fines de lucro, ¿ya? Esta indicación, que terminó siendo parte de la ley, fue la que en definitiva determinó que no existiesen más adelante ninguna pesca de investigación. Voy a referir cuáles fueron los efectos para Corpesca de esto. Por ende, y esta es la teoría del caso de la defensa, en esta materia votó claramente en contra del interés de Corpesca S.A. ¿Y cuándo? En el mismo periodo que estaba recibiendo las donaciones con fines políticos. Su señoría, respecto a la pesca e investigación, se acompañaron la documental de la defensa número 10, letras A, I, Y, F, A, I, Y, doble F, doble G y doble J.
Esas son resoluciones exentas de la Subsecretaría de Pesca que otorgan pesca de investigación. Y además está de la evidencia material número 12, un correo recibido por el señor Mujica el 10 de diciembre del 2010, que fue incorporado a la audiencia el 7 de agosto del 2019. La fecha... El 7 de agosto del 2019 y el correo es del día 10 de diciembre del 2010, donde recibe la resolución número 3838-2010. Eso en cuanto a la materialidad, solamente para acreditar que se acreditó que Corpesca era beneficiada, al menos documentalmente, con pesca e investigación. También se produjo bastante prueba acerca de qué se trataba y para qué era la pesca de investigación. El más radical, o uno de los más radicales, fue el propio señor Mujica, que el día 16 de diciembre dijo directamente que era un fraude de etiqueta, ¿ya? Una vez que se entregaban los antecedentes, se está refiriendo a los informes o a estas planillas que tenían que llenarse, esto va a producción, es decir, harina de pescado, ¿ya? Reconoce que obtuvo autorizaciones Corpesca y es un derecho que se le otorgaba por parte de la Subsecretaría de Pesca. Provenían directamente de la Subsecretaría de Pesca, ¿ya? El exministro señor Lavados, el 3 de septiembre del 2019, trata de justificar por qué otorgaban estas pesca de investigación con fines comerciales y dice, era indispensable para salvar la crisis. No se usaba completamente para investigación, ¿ya? Y después agrega, no tratando de justificarse, recibía permanentes presiones por otorgarlas, ¿ya? Ya vimos en la crisis del Jurel cómo una de las soluciones a nivel administrativo era, vamos a tratar de darles pesca de investigación, o sea, toneladas de pesca vía pesca de investigación, ¿ya? Don Pablo Longueira, el ministro siguiente después del señor, o sea, su siguiente después del señor Lavados, dice, esto se convirtió en un boomerang para el Estado, en su declaración del 25 de febrero. Estamos hablando de muchos millones de pesos. En mi mandato se terminaron las pescas de investigación, ¿ya? Después, en el tono que todos vimos del señor Longueira, dice, la autoridad tenía un bolsillo de payaso, ¿ya? Tenía un 5% de la cuota global que destinaba a descarte e investigación. Y agrega, se terminó la fiesta, ¿ya? Corpesca debió haber recibido más de 150.000 toneladas de jurel como pesca de investigación. Don Max Alarma, el 8 de agosto del año 2019, nos explica en qué consiste la pesca de investigación, y después empieza a explicar lo mismo que ya nos había dicho su superior, digamos. Dice, tenía muchas finalidades, perdón. Al ingresar el 2010 había un mal uso de la pesca de investigación. No conducía a los fines para los cuales se pretendía hacer, ¿ya? Debimos cortarlo de un año para otro. Y agrega algo que es bastante fiel. Dice, legalmente estaba todo bien, pero era de papel, ¿ya? Hubo mal uso, no conducía a los fines. Se cambió a través de una ley, ¿ya? No había protocolos bien establecidos. Todo esto se traducía en dinero, ¿ya? El señor Escobar, derechamente ya a nivel de la empresa, nos reconoce expresamente en su declaración del día 8 de julio del 2019 que la pesca de investigación estaba autorizada para fines comerciales, ¿ya? Es decir, el IFOP, nos da el ejemplo, que era el organismo que acompañaba a los barcos para levantar estos informes científicos, no se llevaba la pesca, no descargaba la pesca el IFOP, sino que se iba a las plantas de Corpesca. Su señoría, ¿cuál es la importancia de la pesca de investigación para Corpesca? Se acredita mediante la documental de la defensa número 41,
8 veces X, ese es el correo remisor del gráfico del Jurel actualizado al 30 de mayo, estamos hablando de mayo del año 2010, es un correo del señor Escobar al señor Mujica, y el adjunto, que es esta tabla Excel con tabla y gráficos, que es el 41 8 veces Y. ¿Ya? La indicación, por otro lado, del el correo, pero del adjunto, el 41 8 veces Y. Por otro lado, la indicación del señor Orpiz se prueba con la, como referido, la documental común 862, letra H, incorporada el día 24 de febrero del 2020. Y la sesión de sala que me he referido, número 78, está además también en la documental común 1103, letra A, número 8 romano, incorporada el 8 de octubre del 2019. ¿Cuál fue el efecto para Corpesca? O sea, este funcionario público a su disposición, ¿qué le causó a Corpesca? Como ya he referido, las autorizaciones no podían otorgarse a personas jurídicas con fines de lucro, simplemente la pesca de investigación pasó a cero en estos gráficos, ¿ya? Estos gráficos que he referido, el 41 8 veces Y, nos daba cuenta como cada año en distintos colores, en cuanto a la especie jurel, y se separaba de anchoveta, en cuanto a la especie jurel, se determinaba la pesca total en toneladas y había una parte de esos gráficos que era pesca de investigación, o sea, se podía valorizar, se podía más reflejar cuántas toneladas, ¿ya? Y al señor Pino se le exhibe en la audiencia del 24 de julio del año 2019, se le exhibe algo concreto, o sea, algo, cuál fue el efecto de esta indicación, y se le exhibe un correo que dice relación con los directores del 7 de marzo del 2013, ¿ya? O sea, 2 años después ya de aprobada la ley, ¿ya? Y está analizando un gráfico, y se analiza un gráfico en una lámina, ¿ya? Que es la lámina número 8, ¿ya? En cuanto al cumplimiento de las cuotas por especie. Hay que acordarse la lógica de ingeniero del señor Pino, siempre comparaba presupuestos con el año anterior, o sea, año anterior con presupuesto con época actual. Siempre iba hacia una comparación. Y le preguntamos, y ahí aparece que pesca e investigación en diciembre del 2002 está en 0. Es decir, pasamos de ocupar una parte importante el gráfico de las cuotas totales a 0. Después, posteriormente, también se le mostró la presentación al directorio el día 30 de abril del 2013, también obtenida de la evidencia material número 12, en la lámina número 9, en que en el 2013 actualizaba esta información al 29 de abril, Jurel investigación 0, o sea, no hay remanente de pesca e investigación, simplemente ya no había pesca de investigación. ¿Ya? Ese es el efecto que supuestamente quien estaba cohechado produjo en quien todo este tiempo le financió sus actividades mediante el pago de las campañas y las deudas de campaña. El último tema de este segundo capítulo, su señoría, es la ORP Pacífico Sur, ¿ya? Esto corresponde al boletín 7892-10. Se conoció en la legislatura del 360, sesión 24, del 12 de junio del 2012. Y ahí aparece don Jaime Orpiz como asistente, pero sin haber emitido ningún voto. No vota, tampoco interviene, no lee ningún discurso. Corresponde esta sesión o se encuentra en la prueba documental 850, letra D, número 3, romano. La importancia de la ORP para Corpesca es evidente. La ORP fijaba a nivel país la cuota total de Jurel. En segundo, como he dicho, afectaba el mar territorial y la zona económica exclusiva, con lo cual afectaba la zona donde los barcos de Corpesca desarrollan sus actividades. Atendía principalmente la pesca costera de la anchoveta, ¿ya? Y claramente
si es que el señor Orpiz hubiese estado a disposición de Corpesca, su actitud hubiese tenido que ser de un rechazo absoluto a la aceptación de esta convención y la incorporación de nuestro país al mismo, o al menos, por lo menos, alguna reserva acerca de excluir el mar territorial. Nada de eso ocurre, ¿ya? Simplemente no vota, no participa, no dice nada, ¿ya? Demuestra que en ningún caso le fue pedido algo y en segundo caso tampoco él accedió a alguna eventual petición y en ningún caso se encontraba a disposición. ¿Cuál es la posición de Corpesca o cómo la podemos acreditar acerca de esta materia? Está la declaración del señor Mujica del 29 de noviembre y la declaración del señor Napolitano del 21 de junio, perdón, ¿ya? Mujica inclusive relata las diferencias que hay entre el sur y el norte. Dice el norte no era partidario de la convención, ¿ya? Era partidario de la convención, pero a partir de las 200 millas, es decir, más allá de la zona económica exclusiva, o sea, en alta mar, pero en ningún caso a partir de la milla cero, ¿ya? ¿Por qué? Porque además nos imponía, esta convención refiere tallas mínimas de 26 centímetros, que ya sabemos que en el norte el jurel juvenil no alcanza. Es más, el señor Mujica, en su declaración más adelante, a tal punto era importante que viajó personalmente a alguna de las reuniones que se hicieron por esta convención, sea en Banatú, o sea en Cali, o sea en Reñaca, o en Santiago, ¿ya? Que son las reuniones que se hicieron. Don Andrés Napolitano, el 21 de junio, dice derechamente, la ORP no era bueno para el norte, ¿ya? Y después explica toda esta situación de que el Perú pescaba los mismos jureles que después cruzaban para Chile, ¿ya? Y que el peruano en el fondo no llevaban registro, en el fondo que es un stock compartido, bueno, toda la explicación que nos da acerca de la flota industrial peruana. Don Jorge Chocair, que en esta época era el subsecretario, nos refiere un poco el contexto de cómo se crea la ORP, y le preguntan si alguna vez vio alguna manifestación en contra de la ORP, ¿ya? Porque como país somos bastante dados a firmar cuánto convenio internacional existe, ¿ya? Y nos dice sorprendido, sí, efectivamente, vi en el norte unas manifestaciones y andaba con unas poleras que decían no a la ORP, ¿ya? O sea, claramente el subsecretario presenció y pudo ver en el fondo esta realidad, ¿ya? Que en el norte no le gustaba la ORP, ¿ya? La ORP además que produjo, para entender su señoría los resultados que tuvo la actuación absolutamente omisiva, o sea, no neutra, mejor dicho, de parte de don Jaime Orpiz Buchón, trajo como consecuencia que a Chile se le fijaron en Cali una disminución del 40% de la cuota de jurel, ¿ya? Esto fue el año 2011, en Cali, en Colombia, una medida interina, ¿ya? Medida interina que posteriormente, en septiembre del 2011, en Banatú, donde se reunió el subgrupo Jurel del Grupo de Ciencias de la ORP Pacífico Sur, ratifica, ¿ya? Esta medida, y es más, fija en total la cuota para el país de ese año en 186.000 toneladas, ¿ya? Para que esto nos da una idea, y aquí vuelvo a hacer la pesca e investigación, de la entidad que tiene cuando el señor Longueira nos dice, les deben haber dado 150.000 toneladas, ¿ya? Por pesca e investigación, ¿ya? O sea, para todo el país, la ORP fijó 186.000 respecto de esta especie, ¿ya? Y todo esto posteriormente fue ratificado en la tercera conferencia preparatoria de la ORP, que se celebró en enero del 2012 en Chile, ¿ya? Su señoría, hasta circuló, y así da cuenta el señor Campillay, lo que era la minuta para los senadores, que era la opinión de Asimnor en contra de la ORP. Esta es la documental 508, letra F. Nada de esto fue considerado por don Jaime Orpiz Buchón.
él no fue un activo defensor de la posición del norte, él no votó en contra de la aprobación, él no leyó ningún discurso en el sentido de lo dañino que podía ser la aceptación para el norte de esta convención, la incorporación de Chile a esta convención. Y reitero, todo esto, al mismo tiempo, en el mismo momento que se estaban cursando mensualmente, esta época ya eran deudas de campaña, los 2 millones mensuales mediante estas donaciones políticas, que son la materia que ya me referí a unas audiencias con anterioridad. Por ende, su señoría, terminando este capítulo, no hay duda que en descarte, en investigación y URP, en ningún caso puede afirmarse que mi representado estaba a disposición de la empresa, sino que muy por el contrario, sus actuaciones van directamente en perjuicio de la compañía, y eso es lo que nosotros levantamos como teoría del caso, ¿ya?, de la defensa. Eso fue lo que dijimos en el alegato de apertura, y se probaremos que sus conductas en el primer periodo estaban en línea con el norte por la crisis del Jurel. En este periodo en medio están absolutamente en contra, y en el tercer periodo, que me voy ahora a referir, que es la tramitación el año 2012 del boletín 8021, su conducta está determinada por el seguimiento del acuerdo político requerido por su gobierno en ese momento, para efecto de sacar adelante la ley llamada Ley Longueira, o este boletín atendía las exigencias de quórum y la cantidad de senadores que en ese momento, de la denominada Alianza por Chile, estaban ejerciendo sus cargos en el Senado. Perfecto, vamos a hacer entonces el receso de media mañana. Volvemos a las 11 horas. Gracias, señoría. Nos vemos. Gracias, señoría. Muchas gracias. Gracias, señoría. Gracias, señoría.